Buen día, acá nos encontramos desde las redes del Ballet Folclórico Nacional con Raúl Marego, programador de la compañía, y Virginia González, directora del Museo Sarmiento. La idea de esta charla, de este momento de compartir, es saber y escuchar de quien está al frente de una institución como esta, como el Museo Sarmiento, un poquito más de la vida de este personaje de la historia argentina y por qué tiene esta preponderancia en nuestra historia. ¿Por qué festejamos el 11 de septiembre, el Día del Maestro, en conmemoración a Domingo Faustino Sarmiento? Bueno, Mariano, en principio, muchas gracias a vos, Raúl, y a vos, Mariano, por haberme traído a esta charla tan interesante hoy. Y además quiero resaltar que nuestras relaciones empezaron en el 18, florecieron en el 19 y se vieron truncas este año, y estoy súper contenta de estar acá con ustedes charlando, aunque sea virtualmente. Y espero que el 21 nos encuentre con muchas energías para seguir adelante entre nosotros. Respecto a la pregunta que me estabas haciendo, creo que primero nosotros esta tradición necrológica que tenemos, ¿no? de conmemorar fechas tan importantes como la muerte de un prócer a 132 años de su muerte, y que para nosotros sea el Día del Maestro. En principio yo creo que reducir a Sarmiento a el gran maestro del aula, que me parece que es algo simplista, porque podríamos hablar largo rato respecto de la gran obra que ha hecho Sarmiento respecto de la modernidad, ¿no? Su proyecto moderno de país, con sus claros oscuros, por supuesto, pero que ha hecho de una colonia, de un territorio colonial, un país moderno, pero que claro, y por supuesto, la educación fue para él clave, pero no solo a partir de su presidencia en 1868, sino a lo largo de toda su vida. Él fue un hombre que nació en el Carrascal, ¿no? Que vivía en una tapera, que le costó muchísimo estudiar, que estudió muy pocos años, digo, que ha estado escolarizado muy poco tiempo, y sin embargo fue un autodidacta resuelto, un hombre que aprendió francés, inglés, que estudió leyes, que estudió sobre todas las materias, sabía de meteorología, sabía de botánica, sabía de física, de matemática, y eso es lo que le interesaba, ¿no? Que poder transmitir todos esos conocimientos, pero escolarizando al pueblo, ¿no? Y esto, ojo lo que digo, ¿no? Porque muchas veces hoy en esta dicotomía de Sarmiento que se plantea Sarmiento, civilización y barbarie, no se piensa en esto, ¿no? En esta gran obra que él hizo respecto de la educación popular. De hecho, escribe un libro sobre eso en el año 1849, y esto viene a cuento de, él está por los años 40 en Chile, es parte del gobierno de Manuel Montt, y Manuel Montt lo envía a Europa a que estudie los sistemas educativos. Esto pasa en el 45, y él entre el 45 y comienzos del 48 está viajando por Europa, África y América, sobre todo Norteamérica, ¿no? En Europa lo que va a hacer va con su carta de recomendación a el gobierno de Francia, Italia, España, Prusia, Holanda, Alemania, Inglaterra, bueno, recorre cada uno de estos países, estudia los sistemas educativos de cada uno de ellos, tiene sus apreciaciones, ¿no? Considerando sus pros y sus contras, pero lo interesante es que va tomando elementos de cada uno de ellos, y esto es lo que le va a servir para escribir su libro de la educación popular, donde, entre otras cosas, promueve la educación de todo el pueblo, con las características, digo, que está estudiando en Europa. Y en este sentido, pensemos que cuando él está en Francia hay algo que le llama muchísimo la atención, que es estos asilos, que se los llamaba asilos, que serían los jardines maternales hoy, donde él considera que es muy interesante que al niño, al infante, se lo pueda de alguna manera estimular para que ingrese a la escuela primaria de otra manera, ¿no?
considerando que él empezó a escribir, leer y escribir, según la tradición, a los 5 años. Entonces, él piensa que esta estimulación temprana del niño es muy importante. Ya en Francia, él hablaba de 26 asilos, donde mujeres de la alta sociedad y las clases populares se mezclaban para poder que estos niños pudieran tener una estimulación, que la describe, por supuesto, pero lo interesante es que luego esto lo va a continuar y Rosario Vera Peñalosa, que nace en La Rioja recién en el 73, esto yo estoy hablando del 49, y Rosario, que es considerada la madre de la educación de los jardines, de estos tipos de jardines, lo hace ya a principios del 20, ¿no? Entonces, miremos la distancia temporal, ¿no? Él ya lo está vislumbrando en el 49 y se empieza a aplicar en Argentina muchísimas décadas después, casi medio siglo. Ujú. Pero ese proyecto que él tiene en el 49, en Chile, y que por lo que va a trabajar muchísimo, también pensemos en la reforma ortográfica en la que piensa, ¿no? La simplificación de la escritura. Digo, quien no entiende a Sarmiento lo lee el Facundo o lee sus posteriores escritos y dice, no sabía escribir, ¿no? Porque escribe, en vez de la I, la unión entre dos palabras, lo hace con I latina. No escribe con H, escribe con J, no usa la G, y uno dice, no sabía escribir. No, por el contrario, sí que sabía, y sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque él quería una reforma en la ortografía. Quería simplificar la ortografía para que fuera mucho más fácil la enseñanza y el aprendizaje. Y él hace todo un proyecto, porque en un principio Manuel Montt le pide que haga un estudio y un informe sobre la lengua, y él dice, la lengua que se enseña por la Real Academia Española, con esta etimología de las palabras y el uso de las palabras, es muy complicado, necesita ser simplificado. Por eso él empieza con este proyecto, se pelea. En Chile hay una gran pelea respecto de la intención de Sarmiento de simplificar la lengua. Sarmiento pierde esta batalla, porque la batalla la tenía con Andrés Bello. Si bien incorpora a la Facultad de Filosofía y Humanidades de Chile algunas consideraciones de Sarmiento, Sarmiento termina perdiendo. Igual él, siempre yo lo pienso, este anacronismo, ¿no? Es un anacronismo lo que voy a decir, pero Jules Solar, cuando hace su Panlengua, él hasta el último día de su vida sigue escribiendo según sus ideales. Bueno, Sarmiento es igual. Sarmiento escribió todos sus libros según aquella reforma ortográfica que pensaba. Ahora, mientras tanto, Sarmiento va a ir y venir políticamente, va a ir creciendo, ¿no? Van a pasar un montón de cosas en el medio, entre el 49 y el 68 que él es presidente. Pero ¿por qué me voy hasta aquí? En principio porque después de todos los periplos que Sarmiento hace, políticos y demás, creo que el hombre consumado que llega a ser presidente de la nación, que pensemos que él es presidente estando afuera, él es elegido presidente y no estaba en el país. Él estaba en Estados Unidos como ministro plenipotenciario de Mitre, y él se entera que es elegido presidente y viaja en un vapor, el que se conoce como el vapor Merrimack, y en ese vapor va contando, cada vez más sorprendido, que toda Latinoamérica lo proclamaba presidente, y él todavía no lo podía creer. Cuando llega, entre otras cosas, el 3 de octubre da un discurso interesantísimo en Chivilcoy, que era como su carta de presentación o su proyecto presidencial. Y en ese discurso que da, entre otras cosas, al final del discurso dice, mi proyecto es hacer 100 Chivilcoys. ¿Por qué? Porque en ese momento, para él Chivilcoy era un modelo de producción, un modelo de población ocupada y trabajadora. Él ahí habla del gaucho, no, porque esta pelea que tiene Sarmiento con el gaucho, y se lo ve como, se lo demoniza a veces a Sarmiento, pensando de que él estaba en contra del gaucho, y no es así. Si uno lee completamente las obras de Sarmiento, entiende que lo que le molestaba a Sarmiento realmente era la bulia, el no hacer, y eso es la barbarie, ¿no?
el desgano por el trabajo, digamos, de alguna manera. Y él esto lo dice en el discurso: yo voy a hacer de Chivilcoy y del país, el gaucho, un trabajador. Eso es lo que él quiere y eso es lo que busca. Y al final de su discurso dice: voy a darle trabajo a cada padre de familia y voy a hacer que cada uno de esos chicos estén escolarizados. Y esto se lo propone ¿cómo? Trayendo a Argentina 65, porque por supuesto acá no había la suficiente masa de profesores y de maestros y de maestras que pudieran enseñar a estos chicos que quería escolarizar, chicos y adultos, porque pensemos que el 87% del país era analfabeto. Esto lo sabemos ¿por qué? Porque en 1869 él hace un censo nacional. Por supuesto que Mitre había hecho un censo y Urquiza había hecho un censo, pero no eran censos completos del territorio, eran parcialidades. Sarmiento lo hace realmente completo. Y este horroroso porcentaje de 87% de analfabetismo, él lo cambia, reduce de 30.000 alumnos a 100.000. Es un número enorme con una población tan chica, ¿no? No estamos hablando de los números que manejamos hoy en cuanto a porcentajes. Entonces, ¿cómo logra que cambien estos números? Primero crea a lo largo de su presidencia 800 escuelas. Él se enfocó en la escuela primaria porque primero había que escolarizar, ¿no?, a estos niños y adultos que no sabían leer y escribir, y esto también lo dice de educación popular, ¿no? En lo que la fuerza de un país está en la fuerza de su pueblo. Entonces, que sepan leer, ¿no?, que sepan hacer cuentas, que sepan leer un libro y aprender y poder escribir una carta, y que esto permita que el país sea productivo, ¿no? Digo, él lo que pensaba es, esto yo no digo según mis concepciones políticas, lo digo según el pensamiento de Sarmiento, ¿no? Él lo que decía es: un pueblo iletrado no hace un país productivo, básicamente, ¿no? La idea de él era todo estaba enfocado a poder hacer este proyecto moderno de país que él tenía. Por tanto, ¿qué decide? Traer a estas 65 valientes, que se le dice, ¿no? Quienes estudiamos a Sarmiento sabemos que son estas maestras norteamericanas. Ahora, ¿cómo viene este nexo? ¿Por qué 65 mujeres? Porque cuando había estado estudiando los sistemas pedagógicos en Europa, cuando llega a Inglaterra, toma contacto con la obra de Horace Mann. Horace Mann era un hombre que había hecho el mismo camino que estaba haciendo Sarmiento, estudiando los sistemas pedagógicos europeos, pero hacía 2 años atrás, cuando él estamos hablando de la década de 40, ¿no? Si soy un poco caótica, me avisan. Porque... Venimos, perfecto. Entonces, ¿qué hace él? Su proyecto de estudio de los sistemas educativos terminaba en Europa. Cuando él conoce la obra de Horace Mann, dice: tengo que ir a Estados Unidos y conocer a este hombre. Él tenía digamos, antes de viajar a Europa, su modelo era Europa, su modelo educativo, pero cuando llega ya ve muchos claros oscuros con los que no está conforme. Esto lo dice y lo podemos leer en su libro Viajes, ¿no? Viajes por Europa, África y América, donde cuando ingresa a París, él dice, a París no, a Francia, al país, digamos, él ve la pobreza que hay por fuera de París y se horroriza con esas diferencias entre la clase alta y una clase pobre, pobrísima, que no tenía ni para comer. Y entonces ahí se empieza a desilusionar del modelo europeo. Sin embargo, en este estudio que hace, que se puede leer de Educación Popular, él va tomando nota. Por ejemplo, en Francia ve a Guizot en la escuela de Versalles. En España toma, si bien para él España es de todos los países que recorre el que está peor en educación. Pero sin embargo, toma elementos para trabajar con su reforma ortográfica. Incluso va a la Real Biblioteca de Madrid, que hoy es la Biblioteca Nacional, y estudia los escritos del siglo XV, XVI y XVII para ver el tema de las modificaciones de la escritura. Y además, en Italia, por ejemplo, visita
asilos de sordos, mudos y dementes, porque pensemos que en esta época a mediados del siglo XIX, en realidad locos, sordos, o sea, quienes no tuviera, digamos, la definición de persona normal según sus concepciones, era apartado de la sociedad, ¿no? Incluso las personas eran metidas, apresadas, porque cometían un crimen, pero no se pensaba en una reinserción social como se piensa ahora, era separarlos, ¿no? Y en este cúmulo de personas que molestaban a la sociedad, estaban todos juntos, entonces podía haber en una misma cárcel una persona demente con un asesino, era indistinto. Pero, ¿qué pasaba en Italia? En Italia eran instituciones donde se buscaba la reinserción social, y en ese proyecto había enseñanza. Y esto es lo que él quiere traer también, que es muy interesante, porque es novedoso para Argentina. Si bien las implementaciones fueron lentas, como decía recién, Rosarito Vera Peñalosa lo va a hacer ya rayando el siglo XX, ¿no? Igual ella nace en el 70, está perfecto. Y en Francia, como les decía al principio, toma contacto con estos colegios maternales o estos jardines maternales que a él lo sorprenden y que lo quiere implementar. Ustedes piensen que cuando está en Europa, él visitaba los lugares y les escribía a sus amigos, a su familia, les iba tirando tareas a todos, ¿no? A la hermana, yo que soy museóloga, a la hermana le decía, me interesa mucho, digo, los museos, le escribía y le decía que tenía que ir a buscar cuadros a Procesa. Tenemos que hacer una galería de arte y vamos a formar un museo, y no sé qué, y le escribía y Procesa iba y buscaba los cuadros. Bueno, así era con todos. Explotaban epistolarmente cartas para todos con sus proyectos, ¿no? Bueno, la cuestión es que va a Estados Unidos, conoce a Horace Mann, y en Estados Unidos él habla de una democracia en la educación. Y además se sorprende, y esto es muy interesante, porque él lo toma, de la independencia que tenía la mujer, de cómo era considerada la mujer en la sociedad. Y acá hago un paréntesis y hablo de qué pasa en la sociedad latinoamericana, ¿no? La mujer en la sociedad latinoamericana, según la historiadora Mirta Lobato, era, ¿no?, estas dos esferas, ¿no? La esfera pública, de la cual se encargaba el hombre, el trabajo y demás, y la esfera privada, de la cual se encargaba la mujer, ¿no? La familia, ¿no? La casa. Entonces, eran esferas escindidas de alguna manera, y esto quiere decir que la mujer no tenía participación, o no mucha participación en la vida pública, y por eso tenemos mujeres que muy pocas se han destacado, que eran mujeres osadas, que se enfrentaban a esta sociedad paternalista, digamos, ¿no? Y él se sorprende de esto, de la soltura de la mujer, de la intervención en la vida pública, algo que no estaba acostumbrado a ver en nuestra sociedad. Y eso es lo que trae, y por eso él habla de la educación de la mujer y le da tanta importancia, porque él quiere que la mujer tenga otro rol en la sociedad. Por eso sus amigas, ¿no?, y ha tenido muchas amigas mujeres, como Rosario Vera Peñalosa, como Eduarda Mansilla, mujeres además que han estado vinculadas con él, en este caso tanto Eduarda, Juana Manso como Rosario, desde su proyecto educativo, ¿no? Entonces él lo que hace es traer a estas 65 valientes y las dispersa por el país, ¿no?, a través de Horace Mann todo esto, ¿no? Y Mary Mann, que era la mujer de Horace Mann, con la que luego de morir Horace Mann se convierte en su gran amiga. De hecho, cuando muere su hijo en la Guerra del Paraguay, le escribe a ella muy apenado, y ella lo consuela, ¿no? Estas cartas las tenemos todas. Estas 65 valientes, entonces, algunas vinieron y se quedaron, otras se terminaron yendo, pero la cuestión es que generan, primero, lugares de capacitación para maestras, como la Escuela Normal de Paraná, y además empiezan a educar a esta masa, este 87% del cual estamos hoy hablando. Estamos hablando de que crea 800 escuelas, ¿no? Y más de 103.000 personas escolarizadas al final de su mandato. Y después sigue su proyecto, no es que se queda y se termina en su presidencia. Digo, cuando está
en la presidencia de Roca, se pelea con Roca, tiene todas las discusiones porque él estaba en contra y decía que Roca y Juárez Celman eran corruptos y los interpela en el Nacional duramente y demás, pero él es parte del gobierno de Roca siendo director general de escuelas, y ahí es donde se promulga la ley 1420. Y la ley 1420 es la culminación de su proyecto, de aquel proyecto de la educación popular, que habla de la educación obligatoria, común y laica. Eso es fundamental, ¿no? Este proyecto de laicismo y, bueno, de la inspección, la verdad que es un proyecto fuertísimo el que genera, y que, por supuesto, cierro, ¿no? Que se haga, se conmemore el Día del Maestro con la muerte de este hombre que ha vivido casi todo el siglo XIX, ¿no? 77 años, que aprovechó al máximo, y que, más allá de toda la gran obra educativa que hizo, pensemos que él lo que quería es que la sociedad tuviera un pensamiento crítico, quería que se pensara científicamente. ¿Por qué crea la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba y trae al alemán Burmeister? Justamente por eso. Estamos hablando del 69, ¿eh? Al año siguiente crea la Facultad de Matemática y Ciencias Físicas. Y al año siguiente, o sea, en el 71, crea el Observatorio Astronómico de Córdoba y la Oficina de Meteorología. También se mete en los pesos y las medidas, se pelea porque necesita que haya regulación. Pensemos en la cantidad de cosas que hace, ¿no? La producción de la seda, la producción del Malbec, eso es lo que más le agradezco. Gracias, Sarmiento. Sí. Sí, se peleaba con una cepa francesa, con otra cepa, no, la cepa California, perdón, la cepa California decía que traía mucho bicho y demás, y que había que adoptar la cepa del Malbec, y tuvo nada, él lo que tenía era, se le ponía algo en la cabeza y lo llevaba a capa, lo defendía a capa y espada. Y eso creo que también hizo que él, todos sus proyectos o no todos, la mayoría de sus proyectos pudiera culminarlos por esta tosudez y esta obsesión y esta, ¿no? Persistencia que tenía. Así que, mira, en realidad yo creo que es coherente que se hable de el Día del Maestro, a pesar de que es mucho más grande la obra de él. Pero bueno, acá estamos, en conmemoración de los 172 años. Genial. Bueno, yendo a la base, entonces, él es el que trae a estas primeras mujeres maestras que empezaron como a reforzar esta idea que tenía Sarmiento, y ahí está conectada Rosarito Vera, entonces, que es es la obra coreográfica que vamos a poner como para darle movimiento a este Día del Maestro, celebrándolo a Sarmiento, a Rosarito y a tantas otras personas que en el país y en Latinoamérica han hecho tanto por la educación, ¿verdad? Y Virginia, nos contabas fuera de cámara que ustedes desde el museo van a estar trabajando, teniendo un vínculo, una charla con dos mujeres muy importantes. ¿Nos contás un poquito de eso? Claro que sí. Nosotros este año hemos priorizado, en relación a esta actuación de Sarmiento, con estas, ¿no? El haber traído estas 65 mujeres que enseñaran a maestras a ser maestras y a distintos alumnos, ¿no? A leer y a escribir y a escolarizarse, es que nos interesó poder traerlo al presente y buscar, digamos, este trabajo que han hecho distintas maestras. La verdad que no podemos traer a todos los maestros que hoy están trabajando, sobre todo en este contexto tan particular, ¿no? Que es del aislamiento social preventivo y obligatorio que lleva tanto tiempo. Pero nos interesó el perfil de dos maestras, Mariana Guadagnoli Galvez y Carolina Muñoz, que fueron nominadas para el Premio Nobel por su actividad. La verdad que a nosotros nos sorprendió muchísimo, ¿no? Que estén nominadas para un premio tan importante. Y también trajimos y vamos a charlar con Paula Vázquez,
que es una maestra que tiene algo muy particular, que si bien no ha sido nominada para el premio Nobel, ha hecho un grupo de docentes que dan clases y se graban en YouTube para poder incentivar a los alumnos, porque hay un grave problema ahora, los alumnos han perdido el interés, ¿no? El estar en una pantalla, los chicos ahora son multipantalla, entonces los docentes están de un lado sin poder supervisar qué hace el niño, y el niño puede estar en su celular, mirando simultáneamente varias pantallas en la misma computadora. Entonces, ¿qué hicieron? Y actuaron, ¿no? Para el Día de la Independencia hicieron un video, todos los profesores del colegio, donde se disfrazaron, se caracterizaron, ¿no? Y digo, el maestro no está, de alguna manera, no ha estudiado para esto, pero bueno, han logrado generar estas dinámicas con los alumnos y captado la atención de tal manera que creo que este proyecto de Sarmiento, ¿no? En 1869, ¿no? Este interés de pujanza y demás, lo quisimos traer al hoy, no quedarnos en la historia, sino poder mostrar que los maestros, en realidad, quien es maestro tiene que tener un amor por lo que hace, y acá está demostrado, ¿no? En estas mujeres nominadas al premio Nobel, y esta maestra que ha recorrido virtualmente con su clase actuada de la independencia todas las redes, porque de hecho se ha conocido muchísimo ese trabajo. Así que nosotros vamos a hacer una charla con ellas y con nuestro presidente de la Asociación de Benefactores del Museo, Enrique Dreyer, que es integrante de la Sociedad Científica de Buenos Aires, y que esto, ¿no? Este interés de Enrique y de la sociedad científica de trabajar el pensamiento científico es muy fuerte, y por eso también va a estar en esa mesa. Así que nosotros lo vamos a llevar a cabo, no va a ser así performático lo nuestro como lo de ustedes, lo vamos a llevar a cabo a las 5 de la tarde, así que hoy los esperamos a las 5. Va a ser por YouTube, un vivo de YouTube. ¿Cómo accedemos a eso en las redes del museo? ¿Cómo lo podemos ver? Bien, esto se puede ver en YouTube, solo buscan Museo Histórico Sarmiento y allí pueden seguirnos en esa página, sino por las redes Facebook, Instagram y Twitter con el nombre Museo Histórico Sarmiento nos encuentran, sino en nuestra página web. También, Museo Histórico Sarmiento, muy fácil. Así que los pueden seguir por todas las redes. Buenísimo, ahí estaremos y seguro que todos los seguidores de BFN Argentina van a estar en contacto con Museo Sarmiento. Y lo mismo digo, espero que nuestros seguidores también hagamos intercambio de seguidores. Ojalá que sí, y ojalá que nos encuentre el próximo año laburando juntos y dándole vida al museo. Sí. Ojalá que sí, porque la verdad que fue, exacto, eso que decías, sí. Una experiencia genial, ponerle cuerpo y movimiento a eso que quizás culturalmente estamos acostumbrados que un museo sea algo solemne y quieto. Me parece que la experiencia que se lleva el ciudadano después de transitar un espacio así, y de esa manera da ganas de volver y de aprender. Sí, vos sabés que después de las experiencias que tuvimos con ustedes, por ejemplo, lo del carnaval, ¿no? Bueno, les cuento que el año pasado lo que hicimos fue en base a determinadas exposiciones, hicimos una actividad performática con el ballet folclórico en ese contexto. Y la del carnaval, por poner ejemplo una, fue excelente, porque hemos logrado no solo que la gente aplauda dentro de las salas, que baile, que se mueva, ¿no? Porque esta interpelación que hacían ustedes con el público era excelente, y esto que decís vos, ¿no? El museo ya no está en silencio. Callate que estamos en un museo, ya no corre. Y las clases que dieron, de las cuales yo participé casi de todas, creo que no me salté ninguna, trajo público que normalmente no viene al museo, porque nosotros tenemos un grupo etario de arriba de los 40, 50, ¿no? Y en esas clases, en el Museo Sarmiento, veía gente de 15, 16, 20, 30, ¿no? Todos juntos en una actividad, y para mí fue impresionante, porque logramos modificar, ¿no? las lógicas de nuestro público. Así que les agradezco muchísimo.
A ustedes, a ustedes. Eh, Raúl, ¿cómo empezó todo esto del vínculo con el museo y cómo se llevó a cabo esta ida y vuelta con un espacio así que cuando uno piensa, no sé, un ballet folclórico, un ballet nacional y un museo, como en el primer pensamiento no hay una conexión? Sí, bueno, yo creo que también la posibilidad de trabajar con Virginia, de que ella también abriera las puertas del museo, como decía, y que sucedieran otras actividades, creo que es también un parte a veces de este proceso educativo, si se quiere, ¿no? Porque también todos aprendemos que el ballet también podía salir de un escenario, donde lo que se presenta en el escenario es tiene otras reglas, y el museo también tenía sus reglas, y unir estas dos posibilidades era la posibilidad de crear y recorrer el museo de una manera diferente, ya sea como de ocupar espacios que fuimos viendo, donde podía ser las clases, no solamente en el interior del museo, sino también en sus jardines. Una de las actividades fue el tango que se hizo, entonces también, digamos, había la gente que pasaba por la vereda, también podía ver, incluso sin ingresar, y de alguna manera el escuchar la música, ver que había personas bailando, aprendiendo, hacía que la gente también traspasara esa puerta, ¿no? Porque a veces es como esa cosa de formalidad, tanto como cuando uno va al teatro, que también tiene como que ir al teatro, ir al museo, y a veces son espacios de encuentro y de comunicarnos con el otro, ya sea a través de lo que nos abre las puertas del museo o un teatro, ¿no? Y bueno, acá un poco se unió esta posibilidad con la danza, los bailarines, y de que hubiera un acercamiento en un espacio distinto y de cómo habitar ese espacio. También con las intervenciones que mencionaba Virginia, de las distintas obras, digamos, las obras tomaron otro formato, ¿no? No es que se reproducían igual que en el escenario, sino que fueron adaptándose y apareciendo tanto en el caso de los coreógrafos como Cuello, que también fue al lugar y también le dio otra vuelta, otra mirada y otra posibilidad a su propia obra. Eso creo que nos permite enriquecernos y de poder aprender eso, de que no hay un solo punto de vista, sino que hay múltiples posibilidades, hay que buscarlas y darle lugar para que se puedan manifestar. Un poco en esa búsqueda creo que también hacía Sarmiento, ¿no? Esa cosa de buscador, y creo que también Rosarito Vera, digamos que también ella, por lo que había estado leyendo un poco, ¿no? Siendo huérfana, la envían a San Juan a estudiar, después vuelve a La Rioja a estudiar, después va a Paraná, donde se encuentra con estas maestras que había traído Sarmiento. O sea, también ahí está ese espíritu de búsqueda y de querer superarse. Entonces eso creo que también es importante rescatarlo. Y en esto que decías de que el ballet, ahora, después que terminemos esta charla, va a poder ver esta obra, que es una de las canciones que forma parte de un grupo de canciones de mujeres argentinas. Y me parece también ahí la imagen de la mujer, como decía Virginia, rescatar esa figura, porque también estamos diciendo, celebramos el Día del Maestro, pero la imagen es de una mujer, la que siempre nos viene, digamos, ¿no? De la maestra o de esa lucha que estas mujeres han llevado a cabo silenciosamente y pausadamente, pero constantemente a través de los años, ¿no? Todos en algún momento recordaremos quiénes tenemos como maestras o maestros muy referentes que nos han cambiado el rumbo de nuestras vidas. Entonces me parece también rescatar en este caso esa mujer que está ahí constantemente y que puede cambiar la historia de muchas personas. Genial. Vengo de familia de docentes, así que en este día del maestro, de la maestra y de todas las personas que tienen que ver con el acompañar a un peque, a un niño, una niña en este aprendizaje, en este camino, y que brindan herramientas para que eso suceda. Desde el Ballet Folclórico Nacional, un feliz día para las personas que realizan esa bella y amorosa tarea. Gracias a Virginia y a Museo Sarmiento con toda su gente por todo lo que nos dieron y lo que compartiste hoy con nosotros. 5 de la tarde, hay que seguir desde las redes del Museo Sarmiento a estas bellas mujeres maestras que van a compartir su experiencia y un poco trayendo al hoy toda esta carga que tiene la carga positiva, digo, la educación en nuestro país.
Virginia, muchas gracias. No sé si querés agregar algo. Sí, bueno, gracias a ustedes, ¿no? Estos vínculos que se generan, y rescato lo que decía Raúl recién, ¿no? Esto de no darse por vencido. Creo que finalmente el que estemos hoy acá, ¿no? Que tenemos actividades performáticas y de presencialidad necesaria y seguimos acá, sin darnos por vencido. Igual que las maestras, que las 65 Valientes, que Rosario Beria Peñalosa, que Sarmiento, haciendo honor a esto, ¿no? Al seguir adelante, no quedarse ante la primera derrota, arrodillarse, sino seguir de pie y mirando hacia adelante. Así que creo que esto es un buen mensaje que dijo que Raúl. Así que muchísimas gracias, he disfrutado muchísimo esta charla, estar con ustedes, volver a verlos, y ya nos molestaremos el año que viene, seguramente. Que así sea. Gracias, Raúl, por tus palabras y tus conexiones, como siempre. Nos No, estamos gracias a viendo. vos. Entonces, bueno, antes de despedirnos, los invitamos a ver esta versión de Rosarita Vera, donde hemos trabajado conjuntamente con el CONAJO, el Coro Nacional de Jóvenes, otro de los organismos de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura, dirigido por Pablo Banqui. Entonces, bueno, esta posibilidad también no solamente de crear lazos con los museos, sino también con otros organismos para poder seguir creciendo y aprendiendo unos de otros. Gracias, Virginia. Gracias, Raúl. Gracias, gente. Feliz Día del Maestro, de la Maestra y de todos los hacedores de la educación en el país y en Latinoamérica. Adiós. Abrazo. Gracias.